Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles, como siempre brindándoles también una cordial bienvenida a este espacio de Israel Casa Integral. Semana apasionante con un tema de mucho interés en toda la tierra, a toda la humanidad. El matrimonio. El matrimonio que a lo largo de la historia ha tenido básicamente un perfil muy similar. Sin embargo, para los últimos tiempos, y me refiero a este siglo XXI, notamos ya cambios sustanciales en la manera de pensar, en la manera de vivir y en el concepto genérico de lo que es el matrimonio desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de familia, desde el punto de vista de una comunidad y de una nación. Entonces, el pensamiento humanista, el pensamiento filosófico, el pensamiento modernista, el pensamiento de la liberación femenina, el pensamiento abortista, entre otras circunstancias, afectan de manera intrínseca, de manera poderosa, el vínculo sagrado, Kadosh, establecido por nuestro amado Hashem, a partir del libro de Bereshit en el capítulo 1, verso 28. Así es que vimos en el transcurso de la semana los textos bíblicos, un buen número de textos bíblicos relacionados con el contexto de matrimonio. Evaluamos inmediatamente el fenómeno de la vida en el pueblo egipcio. Digo el fenómeno en el sentido de que la trayectoria de los egipcios fue una trayectoria muy estable en el sentido del matrimonio. Vimos cómo existía la monogamia. En ocasiones muy particulares se permitió la poligamia. También vimos cómo era importante cómo un faraón y algunos hombres de ciertas jerarquías políticas sociales también tenían el harén, y ese harén a su vez tenía normas, formas de vida, tanto para las mujeres como para los hombres. Vimos el concepto de la separación, vimos también que no se trataba propiamente de un vínculo jurídico desde el punto de vista del derecho, sino básicamente un acto social y de una palabra, un acto social que tenía evidentemente un compromiso y una jerarquía pues tan importante o no, o más como lo es el mismo vínculo jurídico. Pero también vimos que en el evento de que la mujer, y fíjense, noten que habla de la mujer, no dice el hombre, que la mujer que fuese infiel o pasara por temas de infidelidad sería separada de su esposo y a su vez perdería todo el contexto de manutención, el contexto social, la jerarquía, el estatus, etc. Y esto a su vez a sus hijos. También vimos cómo se practicaba desde muy temprano en la historia, a través de los siglos, la dote, es decir, el solicitante presentaba a la familia de su amada escogida, presentaba una dote, un valor económico representado muchas veces en joyas, en animales, etcétera, que pues no escapa mucho a las historias, digamos, de nuestra cultura muy reciente también. Aún incluso hasta nuestros días todavía se practica seguramente en algunas regiones el tema de la dote, el entregar dineros o pertenencias o bienes a la familia, a los padres de la esposa. Muy bien, cerramos ayer nuestra jornada y quedó una inquietud pendiente. Vamos a tratar de tocar brevemente el tema, no nos podemos extender allí, pero muy interesante y gracias por sus inquietudes y sus preguntas al respecto. Surge una pregunta en medio de todo este contexto. Veamos un momento, por favor, el libro de Bereshit,
en el capítulo 24 y leamos del verso 1 al 4. Aquí en Berechit capítulo 24, estamos hablando de la parashá de Sara, recuerdan, Yaí Sará. Y dice, era Abraham ya de avanzada edad, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Es interesante esto porque Abraham había sido bendecido en todo el sentido, económicamente, su grupo, su gente, el crecimiento, pero particularmente Abraham, el hombre de la fe, había crecido en esa intimidad con Hashem. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Es decir, que aquí estamos hablando de un capataz, un mayordomo, una persona de alta confianza para Abraham, que tenía mucho tiempo trabajando con él, a quien Abraham, por supuesto, depositaba también su confianza. Maravilloso. Y le dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Aquí habla de los tzitzit realmente. Y te juramentaré por Adonai de los cielos y de la tierra, que tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Por favor, resaltemos puntualmente este texto. Quiero que tomes para mi hijo, aquí está hablando de Isaac, el hijo de promesa, que tomes para él una mujer, una esposa de las hijas de los cananeos. Por favor, permítame leer y hacer la corrección a la lectura. Le dice, te juramentaré que no, me faltó leer ese pequeño detalle, que no tomarás para mi hijo Isaac esposa de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela. Por favor, observen, lo explicamos ayer, los vínculos consanguíneos, los vínculos de carácter familiar. Irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás esposa para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió, quizás la mujer, bueno, ya ustedes conocen la historia, la vimos con detalle cuando entramos en el parashá correspondiente. Lo que quiero que resaltemos aquí básicamente es la petición de Abraham y la exigencia de Abraham, del patriarca, respecto de una esposa para su hijo Isaac. Pero una esposa que debía tener básicamente dos requisitos. Uno, que sea de la tierra de origen de Abraham. Número dos, de la familia, de la parentela. ¿Cuán importante es esto? Porque no es el contexto que tenemos para el tiempo moderno. Realmente hoy existen ya ciertos niveles de prohibición de relaciones de carácter consanguíneo. Este es el primer punto que quiero que leamos. Vamos un momento al capítulo 28 y avancemos en esta historia. Fue el tema con el que cerramos ayer y quise retomarlo a raíz de algunas inquietudes que ustedes me presentaron. En el capítulo 28, en el verso 1 y 2, dice la palabra, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Observen, ahora Isaac llama a Jacob, a su hijo, y lo bendice y le dice, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel. ¿Recuerdan quién es Betuel, verdad? Hermano de su esposa Rebeca, es decir, su tío. Tremendo. Y toma allí mujer de las hijas de Labán, y toma allí en Padán Aram de las hijas de tu tío, es decir, entre tus primas toma esposa. Vean qué interesante. Hasta llegar a ser multitud de pueblos. Que el Dios Adonai te multiplique y te bendiga y te haga fructificar hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo para que heredes la tierra en la que moras, que Adonai te dio a Abraham. Entonces, resaltemos cómo para la comunidad del pueblo hebreo es fundamental el vínculo de carácter familiar. Isaac, Abraham pide esposa de su tierra y de su parentela. Jacob bendice a Jacob y le dice que no tome mujer cananea, que sea una mujer de la familia de su tío Labán, es decir, una prima.
que a la final no fueron una, sino fueron dos, más sus concubinas, o más las concubinas, en total 4. Importante estos textos, mis amados hermanos, porque surge en todo este recorrido la historia, y ahora avancemos hasta el capítulo 41, ya avanzando en Bereshit, que de hecho es apasionante la historia de Bereshit. En el capítulo 41, a partir del verso 28, usted recordará esta historia, porque es tan importante lo que se sucedió allí. Voy a tomar un poquito antes del capítulo 28. José se presenta frente a Faraón. Faraón le presenta sus sueños. Sus sueños habían tratado de ser interpretados por adivinos, curanderos, etcétera, etcétera, y no habían dado la respuesta que Faraón esperaba. Pero cuando José habla de los sueños, que no corresponde a él como persona explicarlos o interpretarlos, sino que vienen de parte de Hashem, por favor, observen esto tan importante. Entonces Faraón sabe que este joven que primero da la gloria a Hashem es un joven con una característica especial. Pero no solamente esto, cuando le narra los sueños, es importante que notemos cómo Faraón omite dentro de la narrativa de los sueños, omite una palabra. Y sin embargo, cuando José interpreta el sueño, justamente la palabra que Faraón omite es la palabra que José interpreta. Conclusión, evidentemente este joven está interpretando de manera sobrenatural el sueño, y Faraón lo sabía. Porque uno se pregunta entonces, ¿cómo es posible que al solo interpretar un sueño, inmediatamente Faraón entrega su anillo y le da una posición de rey absoluto, jerarca, virrey total en toda la tierra de Egipto, Es decir, apenas unas cuantas horas José era un preso. Pero en tan corto tiempo, en la interpretación de un sueño, ahora se convierte en la autoridad máxima después de Faraón. Usted ya conoce esta historia. Y puntualmente en el capítulo 28, capítulo 41, vamos a avanzar en esta historia hasta el verso 45. Y dijo Faraón a José, verso 44, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Por favor, déjeme decirle que aquí estamos hablando del imperio más poderoso sobre la faz de la tierra. Y llamó Faraón el nombre de José Safnapanea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra. Este es un punto interesantísimo, hermanos, que realmente, y creo que ameritaría también tomarnos una semana y desarrollar los detalles de este solo verso 45, porque la información establecida aquí es demasiado profunda para leerla en un verso y pasarla en una lectura como tan ligera. Y llamó Faraón el nombre de José Safnapanea, el que lo repara todo, el que gobierna todo. Y le dio por mujer a Asenat. Es decir, que el faraón tenía claridad y principio fundamental como máxima autoridad de la importancia, de la relevancia, del fundamento del matrimonio. Importante. Pequeño detalle, pero muy importante en la cultura egipcia. Es decir, lo primero que hace con este joven al nombrarlo máxima autoridad es considerar que una máxima autoridad de gobierno no puede estar solo. Haré para él ayuda idónea. Entonces le entrega a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra. Aquí muy seguramente en el capítulo 41, verso 45, muy seguramente en estas cortas líneas, muy seguramente que están pasando bastantes días. Es decir, que no fue solamente que le dijo a partir de hoy te llamarás Safnapanea y esta será tu esposa, los bendigo, son matrimonio y ya. Seguramente que se sucedieron tiempos y momentos. ¿Por qué? Porque recordemos que José viene de una cultura hebrea. Su identidad que nunca jamás guardó, escondió o mantuvo en secreto fue hebreo. Hijo de hebreos, hijo de un Adonai, de Hashem establecido. Por lo tanto, él
en esa identidad, José tenía tan absoluta claridad en su corazón, en su vida, en su integridad, que él no iba a casarse con una mujer que no fuese una mujer de su fe, de su identidad como hebreo. Entonces, esta figura de Asenat en esta historia, podríamos concluir varias cosas. Algunos escritores manifiestan que esta joven fue convertida, por así decirlo. Ella recibe o reconoce a Hashem también como su Dios, como su autoridad. Y esto es lo que permite que José la pueda tomar finalmente como esposa. Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad que mencionamos ayer en nuestro cierre y que la leemos y pareciera ser, repito, que la pasamos tan ligeramente, pues gracias particularmente a nuestra amada Marta, que nos envió un comentario muy interesante al respecto y vamos a profundizarlo muy brevemente. Muchos de los eruditos en materias de Torah especulan con la idea de que José llegó a gobernar a Egipto mientras esta importante nación había sido tratada y se encontraba bajo el dominio de los Hicsos. Entonces inmediatamente surge una pregunta: ¿quiénes son estos Hicsos? Pues abramos esta historia y averigüemos quiénes son estos Hicsos. El término Hicsos en egipcio, Hasextek, habla de gobernantes extranjeros. Se designa a un grupo humano procedente de Oriente Próximo, que se hizo con el control del Bajo Egipto a mediados de los siglos XVI en adelante. José Flavio, o Flavio Josefo mejor, lo habla de la siguiente manera: durante el reinado de Tatimeos, la ira de Adonai se abatió sobre nosotros y de una extraña manera, desde las regiones del este, una raza desconocida de invasores se puso en marcha contra nuestra nación. Seguros de la victoria, habiendo derrotado a los regidores del país, quemaron despiadadamente todas nuestras ciudades. Finalmente eligieron como rey a uno de ellos, de nombre Salitis, el cual situó su capital en Memphis, exigiendo tributos en Alto y Bajo Egipto. Ixos es un término helenizado de las denominaciones egipcias que significa soberanos del extranjero, literalmente gobernadores de países montañosos. La continua emigración o inmigración de gentes procedentes de Canaán, lo que es Siria y Palestina, culminó con los invasores hicsos, que llegaron a Egipto hacia el siglo XVI, XVII, XVIII, en una época de crisis interna, conquistando las ciudades de Avaris. Posteriormente tomaron Memphis y fundaron distintas colonias. Introdujeron en Egipto el caballo, el carro de guerra, y desde mucho antes de la época ya había una considerable presencia asiática en el delta, originada por graduantes y grandes masas de emigratorias. Los egipcios calculan que la duración de este dominio sobre Egipto fue de más de un siglo, y hay quienes hablan de una ocupación por más de 5 siglos. Ahora, ¿por qué es importante mencionar este contexto de lo que estamos tratando respecto del concepto de los egipcios? ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué importancia tenían? ¿Por qué llegaron a ocupar esta posición? ¿Cuál era la relevancia que ellos tenían para que nosotros hoy determinemos, mis amados hermanos, en la historia, que había una cercanía con José y con su esposa hoy, Asenat? Pues bien, se dice que estos egipcios eran de origen semita. Por favor, este origen semita también tenemos que definirlo. El término semita, ya alguna vez hablé en el programa Torah al Instante, nos tomamos una semana para definir el antijudaísmo o la judeofobia o el término antisemita. El término semita particularmente se refiere a todas aquellas personas en el contexto bíblico que son descendientes de Sem. Recuerden, Sem, hijo de Noah.
Ahora, los pueblos semitas son todos aquellos pueblos establecidos en el este, Medio Oriente y en la zona norte de Arabia. Esto incluye a los fenicios, a los árabes, al pueblo de Israel, a los arameos en el hebreo y a los etíopes, muchos de los cuales han desaparecido en la actualidad. Es importante indicar, mis amados hermanos, que este término es solo utilizado también para referirse de una manera lingüística y cultural que existe entre estos pueblos y que es incorrecto el concepto racial que se ha manejado de las palabras semita. Por lo tanto, resulta impropio hablar de una raza semita, sino que realmente se debe hablar de pueblos que tenían una manera de hablar en un lenguaje o en un dialecto semita. Ahora, no vamos a entrar a todo el detalle del concepto de los semitas, pero a partir del siglo XIX la palabra semita ha sido estrechamente asociada con el término judío. Y es incorrecta esta apreciación. Hicimos, repito, una semana completa en el que estudiamos el concepto del antisemitismo, entendiendo que realmente no hay un contexto antisemita. Lo que existe es un contexto antijudío o judeofóbico, es la palabra correcta. El término semita específicamente hace alusión a un lenguaje. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todos estos detalles? Porque obviamente, cuando hablamos del contexto de José y de Asenath, pues nos daremos cuenta que ella, si esta historia que estamos narrando tiene un acierto en la historia, pues quienes vinieron a poblar toda esta región de Egipto justo para el tiempo de la vida de José fueron nada más ni nada menos que pueblos de origen semita. Es decir, que cuando se da el nombramiento a José y el faraón conoce y sabe que se trata de un hebreo, este rey del momento venía de una trayectoria generacional semita, por lo tanto no le fue difícil en ninguna manera colocar un anillo a José porque conocía su identidad semita, hebreo. ¿Me están captando? Ahora, igualmente, muy seguramente, en esta versión que estamos tomando, Asenath es una descendiente de semitas, que nació en Egipto, por supuesto, vamos a decir, egipcia de nacimiento, pero su generación semita. Por lo tanto, cuando José conoce seguramente toda esta historia y ella reconoce y está en la identidad hebrea de José, entonces se da ese vínculo matrimonial. No vamos a detenernos ya en el detalle más allá de lo que hemos mencionado, porque considero que se ha dado una pequeña claridad importante. El historiador Manetón llamó a los hicsos pastores reyes y dijo que estos egipcios los odiaban mucho por sus conquistas y dominios. Los hicsos eran pueblos semitas de la tierra del norte y del este de Egipto. Como Jacob y su familia eran también semitas, entonces es fácil comprender la razón por la cual los hicsos vieron con muy buenos ojos a José, sabiendo su identidad hebrea, y que cuando aquellos finalmente fueron arrojados de Egipto, repentinamente los egipcios no quisieron saber nada más del pueblo de Israel. Perdónenme. Muy bien. Hecha esta claridad, entonces continuaremos en nuestro tema de matrimonio, y para hablar del tema de matrimonio en la siguiente jornada, hablaremos ahora en la historia del matrimonio en la antigua Grecia. Esta palabra matrimonio, como lo hemos venido mencionando, viene de una raíz latina, mater, que significa madre, ya que la principal finalidad del matrimonio era tener hijos que mantuvieran, conservaran y perpetuaran las costumbres de carácter familiar, la identidad de la familia. Observen que en el contexto griego, hoy estamos en la cultura griega, la expresión de matrimonio tiene que ver, como lo vimos también en el concepto egipcio y como lo vimos en Bereshit capítulo 1, verso 28, en el contexto de familia y en el contexto de prourbo, procrear hijos que formen familia, que establezcan principios, valores, fundamentos y que se mantenga una dirección con respecto a nuestro amado Hashem.
Esto se toma muy a pecho de manera especial en la antigua Grecia, donde el matrimonio dependía de tener hijos, especialmente hijos varones, pues solo ellos pueden, según los preceptos religiosos y legales de la época, asegurar esa continuidad y el mantenimiento del culto familiar. El matrimonio griego, entonces, mis amados, se caracterizó fundamentalmente por un aspecto de carácter religioso. Observen, mientras que en los egipcios el matrimonio era un carácter social, de palabra y de gran importancia, por supuesto, vemos que ahora en Grecia el matrimonio, con el fundamento también de la familia, conservar y perpetuar la familia, pero en Grecia ya tiene un asiento mucho más de carácter religioso. La diosa del matrimonio y protectora de las mujeres casadas era Hera. Sin embargo, no intervienen sacerdotes en la celebración de la boda, así como lo podemos conocer para nuestros tiempos. En la antigüedad de Grecia, en un principio el matrimonio era un acto privado que no exigía la intervención de los poderes públicos. No obstante, de manera progresiva, el matrimonio se fue desplazando a una esfera totalmente pública, emergiendo poco a poco el imperio de la autoridad pública sobre la institución del matrimonio. Y aquí nos menciona una palabra muy interesante, la institución del matrimonio. El matrimonio es una institución. Bueno, no sé a cuántos hombres les guste vivir en una institución, pero para definir la palabra institución, en ese conjunto de ideas, el matrimonio es esa fuente de estabilidad, de fundamento y de formación. Así es que esa institución del matrimonio ahora adquiere un carácter totalmente jurídico, y este carácter jurídico se desarrolla estableciendo reglas que forman el principio y el fundamento de los hombres y de las mujeres en el vínculo matrimonial. Así es que posteriormente en Grecia llega el fenómeno conocido como cristianismo, y entonces la iglesia va asumiendo jerarquía, va ocupando autoridad, y es entonces cuando la iglesia presenta la ordenación de un ámbito familiar y nace lo que hoy conocemos hasta nuestros tiempos, el derecho canónico, y este derecho canónico establece, regula y determina el fundamento, funcionamiento y el proceso legal del matrimonio. Entonces, aquí vemos ya un aspecto muy importante para nuestros días. El contexto del derecho legal, el derecho canónico. Y este derecho canónico establece, repito, cuál va a ser el ordenamiento, el procedimiento, la normatividad, los derechos, los deberes, las obligaciones para el matrimonio. Y veremos seguramente cuáles van a ser ahora también las condiciones en las que un matrimonio pueda o no disolverse. Dentro de la sociedad particularmente ateniense existía una cierta preocupación masculina por la defensa de su honor personal, que se traducía con la responsabilidad de proteger de cualquier ofensa a todas las mujeres que se hallan bajo su custodia directa, fuera esta esposa, hermana o hija. Para salvaguardar esta situación, se habían articulado algunas válvulas de seguridad que ejercían su labor preventiva, sobre los unos y los otros. Cuando una mujer alcanzaba su periodo de madurez sexual, los padres entonces formaban un participio activo del matrimonio. De esta forma se evitaban riesgos innecesarios y se traspasaba el tiempo de esta responsabilidad directamente al marido. Es decir, venía un asunto de común acuerdo entre las familias, pero se le delegaba la autoridad de toda la responsabilidad directamente al quien sería el esposo. Por lo tanto, para Grecia o en Grecia, los matrimonios estaban debidamente arreglados. La novia no tenía absolutamente nada que decir en cuanto a la elección, y su padre o pariente varón más cercano, el cual se le denomina Kyros o Kyrios, la comprometía con el esposo o con el varón que la destinaba en cualquier momento a partir de los 5 años de edad. ¡Wow! ¡Qué interesante!
A partir de los 5 años de edad, para la cultura de los griegos, ya una niña de 5 años de edad podía ser, permítanme que use esta palabra entre comillas, pactada, acordada, si puedo usar la palabra, negociada para ser esposa de. Es decir, que esa niña no tenía tampoco absolutamente ninguna elección, ninguna posibilidad de decir sí o no. Simplemente sus padres arreglaban esta negociación y desde muy niña, por favor, 5 años, ya estaba comprometida en matrimonio según el vínculo o la negociación que se hiciera. Ese vínculo matrimonial era por demás una forma de establecer alianzas. Observen que el matrimonio a lo largo de la historia ha tenido como esta finalidad, generar alianzas, contrataciones, compromisos, arreglos, no solamente de carácter social, de estatus social, de carácter político, de carácter jerárquico, sino por supuesto de carácter propiamente económico. Y tal vez, como lo mencioné hasta nuestros días, pues seguirá siendo o ha seguido siendo un poco similar. Es difícil aceptar en el tiempo moderno, para el siglo XXI, que una hija de una familia económicamente solvente permita que su hija adquiera un matrimonio, comillas, con una persona joven, un hombre que no tenga ningún tipo de propiedad, profesión o estatus económico. Ahora, es relativo, ¿verdad? Si esta niña de alta clase social se encuentra con un hombre que tiene mayor capacidad económica que sus padres, pues será bienvenido. Mientras no sea así, pues no podrá ser su esposo, independiente del contexto del amor, independiente del contexto del acercamiento humano. No hay ese sentimiento en este punto. Ahora, en este vínculo o alianzas entre padres y familias no tiene absolutamente nada que ver la afinidad entre las parejas, de carácter emocional o sentimental. Los contrayentes no se eligen mutuamente. Como anteriormente se mencionó, son los padres de ambos los encargados de decidir quién será la persona más adecuada para sus hijos, sea varón o sea mujer. El novio ofrece al padre de la joven importantes regalos que reciben el nombre de hedna. Interesante. Nosotros lo conocemos como la dote, en griego hedna. Es lo que se conoce como matrimonio por compra. La mujer en realidad no se casa, sino que es tomada por esposa. Los hedna permitían al esposo pasar a la mujer del oikos paterno al suyo propio, y con eso se sellaba la alianza entre ambas familias. Ahora, la otra forma de establecer alianzas en la cultura griega era a través de los meilía, o dones de reparación, en virtud de los cuales la familia del ofensor ofrece una hija como regalo a un ofendido. Vea qué interesante. Cuando se presentaba una situación de diferencias entre familias, para tratar de solucionar esas diferencias familiares de sociedad, pues entonces simplemente el ofensor ofrecía como garantía a su ofendante, le ofrecía una hija como un sistema de alianza o de arreglo. Como ya se comentó en un principio en este tema, el principal interés de la continuidad era en principio la familia. Y el Kyrios pronunciaba la siguiente fórmula a su futuro yerno: te doy a esta mujer para el arado de hijos legítimos. El compromiso, o sea, la prenda, era también el momento en que se acordaba la cuantía de la egna o la dote. El matrimonio por sí mismo era un contrato privado que entraba en vigor cuando entraba en la casa del marido, que normalmente tenía una edad cercana de 30 años. Era el promedio en el que un joven se casaba. Los matrimonios se encontraban, por lo tanto, claramente descompensados desde el punto de vista de la edad. Un hombre en promedio de 30 años podía contraer matrimonio con una niña de 5 años, por favor, 7, 10 o 15 años, ya que es una unión de un marido en edad mayor respecto de la edad de una niña. Y bien,
se podía notar en esta forma de vida cómo las mujeres estaban subyugadas, de alguna manera violentadas, toda vez que no tenían ninguna autoridad ni podían exigir ningún reclamo. La mujer, o a la diferencia que había entre ambos cónyuges, era así abismal en todos los sentidos, no solamente corporal, de pensamiento, físico, en sus maneras de pensar. Evidentemente no había ninguna relación. En el plano de las emociones y en los sentimientos, por lo tal, esas actitudes propiamente no existían. Entonces, en la edad del matrimonio, cualquiera que fuese señalada ante toda una normativa impartida por la costumbre en este tipo de relaciones, era llevar a cabo que esperara a que pasase a una edad adulta para que pudiera finalmente tomar decisiones. Para la mujer, la pauta más común implicaba dejar atrás el oikos y la autoridad del padre para pasar a la casa y a la tutela de su esposo. La virtuosidad de la mujer venía dada por su virginidad. De este modo, el esposo podría adoctrinarla con buenos hábitos, es decir, casos preceptos. Existía también un sistema de dote que actuaba a modo de chantaje moral de carácter preventivo sobre la conducta de las muchas núbiles. Dado que una buena dote significaba un buen matrimonio, aquellas ejercían el control efectivo sobre la conducta hasta el momento de las nupcias, del mismo modo que la herencia lo hacía sobre los jóvenes herederos. Definitivamente estamos viendo cómo, en el contexto del modelo Grecia, ante todo predominaba el valor del hombre, la jerarquía del hombre, y se manejaba la mujer de una manera en la que ella no ejercía ningún derecho. Desde muy niñas, repito, entonces eran pactadas por hacer alianzas, contrataciones de cualquier índole entre familias, estatus, economía, solvencia, etc. Y vemos que el fundamento de esta relación matrimonial es en el que el hombre es quien adoctrina, establece, determina y fundamenta a la mujer, según su manera de ser, su manera de pensar. Esto tiene que ver un poco con varios aspectos bíblicos que ya hemos mencionado, algunos de los textos, cuando por ejemplo lo leíamos en el sentido de que hombres amen, el varón ame a su esposa, y luego vimos, y esposa, sujétese a su esposo. Podríamos ver que tiene una incidencia totalmente griega en estos sentidos, porque la sujeción no es de la esposa al hombre, la sujeción tiene que ser del varón y la varona. Sin embargo, dice varón ame a su esposa, no vemos que nos diga esposa ame a su esposo. El amor tiene que ser absolutamente mutuo. Y estas son cosas que tenemos que considerar, porque recordemos que cuando se habla de estos textos, en su mayoría Pablo nos está hablando del contexto generacional, también del contexto de la época, de la cultura. Por eso es interesante cuando en muchos ministerios, en el caso del nivel 2, ustedes recordarán, amados hermanos y en especial amadas hermanas, que se decía que la mujer no podía hacer esto, no podía hacer esto, no puede loca, no puede acá, no puede allá, no puede cantar, no puede predicar, no puede vestir, no puede hacer esto. Y cuántas cosas se ocurrieron, especialmente en el libro a Corintios, cuando se habla de todo este tipo de aspectos. Pero es que tenemos que ubicarnos, mis amados hermanos, a quién Pablo le está escribiendo esta carta. A la iglesia en Corintio, porque en Corintios estaban suscitando una serie de situaciones que evidentemente Pablo llama a corregir, pero no era la incidencia de la Keilah en total la que estaba sucediendo. Había una esfera particular que se estaba atendiendo allí. Por lo tanto, es necesario que tengamos siempre presente el aspecto cultural, el aspecto de la época, y no leer los textos fuera de contextos. Porque si hacemos la lectura de un texto sin utilizar el aspecto histórico del texto, pues definitivamente nos puede traer tremendas contrariedades. El oikos, para el hombre, en cambio, se trataba del desarrollo de una de sus potencialidades, el ejercicio de su rol como esposo, jefe de familia, conservador del patrimonio, puesto que, según Aristóteles, los elementos de la casa son el hombre y la propiedad. Observen, este contexto, y lo voy a repetir textualmente, comillas, Aristóteles dice:
Los elementos de la casa son el hombre y la propiedad. Interesantísimo esto, porque tiene que ver con una filosofía griega, una filosofía, y de allí el concepto humanista, y de allí todas estas expresiones que hoy por hoy, repito, conocemos y que se ponen tan en boga en el término del matrimonio. El oikos, en tanto, átomo básico integrado de la religión territorial e institucional en torno a la comunidad aldeana, cuyos miembros se definían según Carondas como de la misma manera o de acuerdo con Epimánides como el mismo comedor o comedero. Era tanto la casa, el sitio físico donde se vivía, como el hogar, el núcleo de pertenencia. También implica la aprobación privada de una parcela de tierra, así como la familia y los dependientes que eventualmente se agreguen a ella. Todo lo anteriormente comentado conlleva a una de estas llamadas cédulas domésticas, que se encontraban organizadas por elementos primordiales, el patrimonio encarnado por el hombre dueño de todo lo que poseía, que cabía bajo su jurisdicción de oikos, y el del matrimonio como poder de gestión de la mujer, a quien el hombre introducía en su casa para ponerla frente del hogar. Entonces, el hombre griego requería de una mujer un matrimonio arreglado, pactado por alianzas, por intereses, creo que primordialmente económicos, territoriales, de estatus político y social. Y esa mujer venía a cumplir simplemente una ordenanza. El hombre la preparaba, la condicionaba, la formaba, la establecía y la determinaba según el pensamiento de este hombre. Tal cual él la formaba, tal cual así ella debía ejercer su autoridad, comillas, en el hogar. Es decir, ella era llevada a una casa en la que iba seguramente a tener todas las posibilidades económicas, pero que a su vez debía estar 100% sujeta al ordenamiento de ese varón, de ese esposo, quien era quien a su vez determinaba lo que sí o sí se debía o no se debía hacer. En el matrimonio griego existían algunos rituales, y en la antigua Grecia vemos que las celebraciones tenían, por ejemplo, duraciones de 3 días, llamadas praília, gamoi y epailia. El primer día consistía en la preparación de la novia, el segundo día se preparaba el novio y se realizaba una procesión de la novia hacia la casa de su futuro esposo, y por último, en el tercer día se les hacía a los novios una ofrenda de regalos ya pasada la boda. Observen esta historia interesante de este texto de la cultura griega. Nos muestra que parte de estos procedimientos hasta nuestros días hoy también, repito, así se cumplen. Se realiza entonces la firma de un contrato matrimonial entre el novio y el padre de la novia. Oh, qué interesante. Por favor, tome nota de esto. Estamos en la cultura griega. Observen que ya ha variado mucho el protocolo egipcio con respecto al protocolo griego. Ya en el protocolo griego estamos viendo detalles mucho más avanzados. Y vemos cómo, mis amados hermanos, el firmar el contrato matrimonial se llevaba a cabo entre el esposo y el padre de la esposa, a la cual se le denominaba engesis, y se fijaba la dote que el padre de la novia debía entregar al novio. La fecha de la boda se escogía con mucho cuidado. Era recomendada que fuera en un día de luna llena y en el mes de enero. Muy interesante. Se debe aclarar, como se comentó al inicio, que en principio el matrimonio era un acto totalmente privado, por lo que en ese momento no habría ceremonia ni registro estatal, pero podía haber un sacrificio y también banquete. En las vísperas de la boda, es decir, en lo que es la praília,
Este día se dedicaba a la preparación de la novia y tenía lugar en la casa de su padre. Además se contemplaban sacrificios, ofrendas, por lo que se empezaba con un sacrificio donde la novia ofrecía en el altar sus juguetes de niña, un mechón de pelo y un cinturón. También la novia sacrificaba un cerdo. Ofrecer el cabello simbolizaba el abandono de la infancia y la sumisión del esposo, y el cinturón la entrega de su virginidad. También el novio se cortaba el cabello y se hacían sacrificios a los dioses del matrimonio. Muy interesante, dioses del matrimonio. Alguien que pueda profundizar en este tema y déjeme saber, por favor. Por otra parte, el novio se cortaba el pelo y también ofrecía sacrificio a los dioses. Además, la novia recibía un baño purificador con agua procedente de una fuente o un río sagrado. Podía bañarse en su casa, pero entonces tenían que transportar el agua desde los lugares adecuados, y el baño simbolizaba la purificación de la novia y el deseo de ser una mujer fértil. En el segundo día de la boda, Gamoy, en este día tan esperado, en el día de la boda, la casa de los novios se decoraba con guirnaldas, hojas de olivo y laurel. En este segundo día comenzaba el banquete que solía celebrarse en la casa del padre de la novia. El novio se reunía con todos sus amigos, mientras que ella se sentaba con sus amigas en la mesa aparte. Era típico comer pasteles de sésamo, después un niño coronado de hojas de acento y bolletas, y cuyos padres tenían que estar vivos, repartía pan o roscas por parte de las canastillas, mientras que repetía que los novios han escapado de un mal para encontrar un bien. Después de la comida, el novio le quitaba el velo a la novia en una ceremonia que se llamaba anacalipteria, y durante la cual procedía a entregarle los regalos del novio. Al finalizar el banquete por la noche, la novia atravesaba la ciudad en un carro tirado por mulas o caballos hasta la casa del que pasaba a ser ahora su esposo, y esta era una procesión dirigida por el novio. Al llegar a la casa del novio, adornada con guirnaldas, hojas de olivo y laurel, se quemaba el eje del carro para que la esposa nunca sintiera la tentación de abandonar el hogar de su esposo. Luego la familia del novio le daba la bienvenida. Era la madre la encargada de recibirla con una antorcha llamada Himeneo. Se arrojaba sobre la cabeza de los novios dátiles, higos y nueces como símbolo de permanencia al nuevo hogar. La novia era conducida al aposento nupcial, delante de cuya puerta se sentaba un epitalamio. Esta noche los recién casados se reúnen en los tálamos, que el novio ha adornado también con guirnaldas, y comen el membrillo que simboliza la consumación. Al día siguiente, al tercer día, pasada la noche de bodas, consistía en la ofrenda de regalos y la entrega de la dote acordada. A los novios se les despertaba con una serenata y los parientes les hacían múltiples presentes, muchos de ellos con connotaciones de carácter erótico. Ese día se celebraba una comida en casa del padre del novio o del propio novio, algo de lo que se excluía a las mujeres. Ni siquiera la recién casada podía asistir, aunque era ella quien tenía la misión de preparar los platos que se sirvieran durante esta jornada. Los invitados aportaban lo que podían, ovejas, vino, pan, entre otras cosas. En la antigua Grecia las mujeres comenzaban a cantar por su edad a partir del momento en que se casaban. Mientras que aún no tenían heredero, a la mujer se le llamaba ninfe, que equivale a recién casada. Después de tener un hijo era una gine, palabra que significa plenamente esposa. Tras el matrimonio, las mujeres quedaban confinadas en el hogar y sus salidas al exterior se reducían de manera importante, únicamente para actividades de carácter tradicional que estaban debidamente establecidas. Ciertamente esta evidencia se refiere sobre todo a las mujeres del sector social, que podríamos definir como la clase media, que era a todas luces el extracto mayoritario de la sociedad ateniense. Sin embargo, estas normas apenas afectan la conducta diaria de los muy ricos o de los que carecían de recursos, ya que quedaban supeditas a la conveniencia del momento y a la necesidad de trabajar y de sobrevivir. Por lo tanto, las bodas nos indican un doble aspecto en la sociedad de los aldeanos de Grecia. Por un lado, en el rito del pasaje concreto a la adultez plena, tanto de hombre como de mujeres, y que es evidente para los jóvenes que solo podían dejar atrás su casa paterna o en todo caso hacerse cargo de la misma.
si se asociaban matrimonialmente, pues como destacaba Aristóteles, lo primero una casa, una mujer y un buey de alabanza. Muy interesante. Así es que, mis amados hermanos, la transmisión de la herencia, el papel de las mujeres o los diferentes aspectos específicos del matrimonio, según las costumbres particulares de cada clase o cuando ello resulta posible, de cada ciudad griega aparecen como aspectos importantes que se trataba de delimitar los hábitos específicos que formaban las costumbres matrimoniales de los griegos. Sin embargo, como fue evidente en el matrimonio de la antigua Grecia, tenía solo un fin: la procreación de los hijos legítimos en quienes perdure la familia, dejando a un lado sentimientos. Por lo tanto, no tiene en cuenta ni el amor ni las emociones del matrimonio, simplemente era una costumbre en el cual el hombre tomaba autoridad plena sobre una mujer. Y pare de contar. Esa es, mis amados hermanos, la historia de lo que significa en este proceso el matrimonio en la cultura griega. Y observando estos detalles muy interesantes, por demás, en estos textos maravillosos que estoy tomando de un libro sobre el antiguo Medio Oriente, de bastante extenso, son más de 300 páginas, y he tenido que resaltar así a grosso modo los aspectos que considero más interesantes, que podríamos obviamente detallar aún más y considerar, pero que creo que este es el fundamento de lo que podríamos tratar y tener por lo menos una idea básica, genérica, de lo que fue la forma del matrimonio en la cultura egipcia, en la cultura griega y mañana veremos en la cultura romana. Porque muy seguramente de estas tres culturas, especialmente de esta cultura romana, pues veremos lo que significa el matrimonio en nuestro tiempo. Es interesante hoy, y estoy hablando del tiempo moderno, cuando hemos tenido la ocasión de celebrar bodas en nuestra congregación o invitados a algunos otros lugares a celebrar bodas, pues me llama mucho la atención las culturas, porque no es la misma forma como se celebra una boda, por decirlo, en Colombia, a como se celebra una boda en México. Y a lo mejor como se celebre una boda en América propiamente. Las culturas, cada país, aún en este siglo, cada país tiene diferentes formas, modelos, estilos, costumbres, culturas, desde todo punto de vista, en cuanto al alimento, en cuanto a la ceremonia, en cuanto a la celebración, en cuanto a los trajes, las formas de vestir, elección de los padrinos o los testigos, o la ceremonia propiamente. Así es que tenemos mucho que aprender de esto, pero lo que sí quiero que resaltemos, y es que en el tiempo moderno, tal vez nos ocupamos más de lo material. Hemos tenido, repito, oportunidad de celebrar bodas donde pues los contrayentes derrochan, en el buen sentido de la palabra, creo que sí, para decirlo en el buen sentido de la palabra, derrochan en comodidad de una boda elegante, suntuosa, brillante, en comida, en bebida, en atenciones, en vestidos, en tantas cosas. Muy lindo, es un momento especial y de hecho es un momento único. Y estamos viendo que no es una cosa que empezó hoy o ayer, empezó la cultura griega, ¿cuántos siglos antes ya desarrollaban los banquetes, las fiestas, la ceremonia, las despedidas de solteros? Pero nos falta llegar a un punto interesante. Observen que antes de la ceremonia propiamente en Grecia se llevaba a cabo la noche de bodas. Es decir, desde el momento en que el hombre tomaba a la mujer y la llevaba a su casa, que era un proceso, dice una procesión, era un ritual llevarla a su casa y hacerla ahora la mujer de su casa. Era la primera noche. Y en la segunda noche entraban, dice, a la casa, y ahora ya había una habitación previamente establecida para que esa pareja consumara su vínculo matrimonial. Interesante. Y hasta el tercer día se celebraba el documento que firmaba el novio y el padre de la novia oficialmente para el vínculo matrimonial. En el tiempo moderno se habla de la luna de miel. Sería interesante, y se los voy a dejar como tarea, que investiguemos cuándo, cómo, por qué
desde qué tiempo surge ese concepto de la luna de miel. Es un contexto bíblico, tiene un respaldo bíblico, tiene un respaldo toraico. ¿En qué momento surge? Noten que leímos toda la historia de Egipto y no se mencionó noche de bodas, no se celebró luna de miel, no se celebró ese concepto. Apenas ahora aquí en Grecia encontramos que había una noche, la segunda noche del vínculo matrimonial, se llevaba a cabo la consumación del matrimonio, textualmente lo dice en la historia del matrimonio de la antigua Grecia. Veremos qué pasa en Roma, cómo funciona en Roma, pero haciendo alusión de estos tres imperios hasta nuestra época, pues nosotros hoy sí hablamos de la luna de miel. Y sé que bíblicamente hay un texto que nos habla de luna de miel y el tiempo. Aquí nos habló de 3 días. 3 días del vínculo matrimonial, la ceremonia, el compartir, llevarla a la casa, consumar, al día siguiente firmar y establecer hijos. Pero la luna de miel, ¿qué historia tiene? Por favor, escríbanme sobre esto, es la tarea, y aclaremos circunstancias interesantes porque probablemente nunca nos hemos preguntado estos detalles y este es el propósito de nuestra jornada. Bueno, mis amados hermanos, nos quedan unos minuticos más para cerrar nuestra jornada, así es que vamos a ir avanzando y desde ya dejarles el propósito para lo que va a ser el día de mañana. Nuestro siguiente tema, importantísimo y fundamental, el matrimonio en el Imperio Romano. Por favor, este modelo de Roma tenemos que estudiarlo con mucho detenimiento, porque si bien es cierto, en Grecia se dio origen al derecho canónico, tenemos que ver ahora cómo en Roma el derecho canónico también se implica y el derecho canónico qué normatividades va a tomar hasta nuestros días. Yo recuerdo en la universidad, en mi primer semestre estudiábamos el derecho romano, y hasta el día de hoy en las universidades, hablo de América Latina y aquí en los Estados Unidos, se estudia el derecho romano. Es impresionante cómo tenemos esa incidencia tan radical en el aspecto legal, en el aspecto jurídico. Casi que la gran mayoría de determinaciones legales en cuanto a la constitución política de los países, en cuanto al derecho de carácter penal, civil, administrativo, tienen que ver con el derecho romano. Roma nos deja un legado hasta nuestros días, no solamente en el contexto del ambiente legal jurídico, sino particularmente en el contexto de la religión. Y desde el punto de vista de la religión, pues tenemos que ver cómo ha incidido ese concepto religioso hasta nuestros días. Cómo ha incidido desde el punto de vista de Roma y cómo ha incidido diferente del punto de vista bíblico. Porque sabemos perfectamente que ese dicho popular, todos los caminos conducen a Roma, eso puede ser muy cierto, pero solamente hay un camino que conduce a nuestro Mashiach. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad no la vamos a encontrar en Roma, por supuesto. Así es que cuando Mashiach venga nuevamente, no vendrá a Roma. Por supuesto que no vendrá a Roma porque los caminos no conducen a Roma. Así es que el matrimonio entre los romanos era respaldada exclusivamente mediante un documento por escrito. Y aquí parte el tema que tenemos presente y vigente hasta nuestros días. Se debe firmar el contrato, se debe firmar el esposo, la esposa, los testigos, el juez, la autoridad competente para que haya la formalidad del matrimonio. Así es que mis amados, muchísimas gracias. Recuerden la tarea, hablaremos entonces del origen de la luna de miel y si tiene algún sentido histórico y si tiene algún sentido bíblico. Muchísimas gracias hermanos por acompañarme. Será hasta nuestro día de mañana en el tema del matrimonio en la antigua Roma. Shalom para todos y bendiciones. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir.
Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.